Señor, por este tiempo. Vamos a seguir hoy con la serie de mensajes que estamos desarrollando acerca de cenando con Jesús. Nos queda este y el próximo. Así es que es una bendición que podamos estar obviamente aquí en la casa del Señor para disfrutar, para participar de lo que es esta palabra del Señor que Él nos trae. Abran sus Biblias en Lucas. Mientras van abriendo sus Biblias en Lucas, les doy la bienvenida a todos ustedes que han llegado, los que están llegando y los que se unen con nosotros siempre en esta transmisión que hacemos en vivo. Así que es una bendición que podamos todos estar escuchando la palabra del Señor hoy, domingo 9 de octubre del 2022. ¿Saben ustedes que apenas nos queda ya 2 meses, ¿qué? ¿Cuánto? 2 meses y medio para que se termine este año, ¿verdad? Qué tremendo es el tiempo. Vamos a estar de pie, hermanos, para que leamos esta palabra del Señor. Yo no sé si usted se está gozando con estos mensajes que a propósito lo estamos poniendo en PowerPoint porque estamos asegurándonos de que usted no solamente escuche, sino que vea y escriba y tenga toda esta palabra del Señor. Antes nosotros sacábamos los sermones de un domingo para otro. A lo mejor vamos a retomar eso para que ustedes tengan esa ayuda. Aunque ustedes reciben eso por todas partes, se los envío por WhatsApp, se los envío por email. Así que no hay manera para que usted no conozca y no sepa acerca de lo que su pastor pues predica y les trae todos los domingos. Pero es nuestra responsabilidad asimilar esta palabra y por supuesto disfrutarla como queremos disfrutarla. Otra vez Lucas capítulo 14, fíjense que seguimos en Lucas, interesante, no escogí a propósito de esto el libro como tal, pero todos estos sermones tienen que ver con el libro de Lucas. Y esta historia que vamos a ver hoy, o sea, esta parte de la Biblia, en capítulo 14, es interesante que es Lucas el único que la escribe también. Capítulo 14, los versículos 15 hasta el 24. Por supuesto, todos los versículos anteriores van a hablar de Jesús en una cena, pero vamos a ver qué pasa allí. Lucas 14, versículos 15 hasta el versículo 24. ¿Qué tal si lo hacemos juntos? Vamos a hacerlo al unísono. Entonces usted, por favor, si no tiene Biblia, póngase al lado de alguien que tiene su Biblia y comparta, y de esa manera lo leemos todos juntos. Comencemos. Dice el versículo 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convivió a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y a todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarles. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los valles, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Qué tremenda palabra. Vamos a pedir al Señor que Él nos ayude a presentar esta palabra, predicarla, traerla, porque no podemos hacer nada si el Señor no nos dirige, y esa es la razón por la cual estamos aquí esta tarde. Vamos a orar. Acompáñeme en oración y dígale al Señor allí en su corazón, como le dijo
Elí a Moisés: dile, habla que tu siervo oye. Y queremos oír la voz tuya en esta tarde otra vez. Queremos que tú nos hables por este pasaje, por esta escritura, por este mensaje. Sobre todas las cosas, dígale en su corazón: Señor, tengo sed de ti, tengo necesidad de ti. He venido a tu casa porque mi alma te anhela, como escuchábamos ahora. Así como el gorrión haya nido donde poner sus polluelos en tu casa, mi alma tiene sed de ti. Como el ciervo que clama por las corrientes, o brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta tarde, Señor, te damos gracias porque tú nos has traído a este lugar, porque sentimos el gozo de estar en tu presencia, de participar de este tiempo precioso, previo de adoración, de alabanza. Y ahora, Señor, queremos que tú nos presidas en este tiempo. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Esta palabra no podemos traerla si tú no estás guiándonos y ungiéndola para que sea de mucha bendición en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos y te alabamos y te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse. El tema para hoy lo titulamos La lista de los invitados. Ese es el tema que tenemos para hoy, la lista de los invitados. Por lo tanto, estamos hablando otra vez de la comida, estamos hablando de un banquete, estamos hablando de una fiesta, estamos hablando de un compañerismo. Definitivamente a Jesús le gustaba comer en las casas. Y esto lo vemos acá sin rechazar, por supuesto, ninguna invitación. Simplemente él aceptaba la invitación. ¿Se acuerdan que comenzamos hablando primero de... ¿Se acuerdan cuál fue el primer mensaje de esta serie? Hablábamos de... ¿Cuál fue el tema que trajimos en aquella oportunidad? Hablábamos acerca de Jesús comiendo con los pecadores. Ese fue el primer tema, ¿verdad? Hablamos de los publicanos y pecadores, que por cierto estaba en el libro de Lucas, está eso. Todo está en el libro de Lucas. El siguiente tema, el del domingo pasado, ¿cómo se titulaba? Un mal anfitrión. Y hablábamos entonces de Jesús comiendo con los fariseos, en este caso, con los religiosos. Pero es curioso que en el tema de hoy volvemos a ver a un Jesús de igual manera comiendo con los fariseos. ¿Por qué esto? Porque a Jesús le gustaba, la invitación le gustaba pues simplemente ir a comer a donde lo invitaran. Y hermanos, este es algo maravilloso de nuestro Señor, porque nos habla de un Jesús que siempre descendió y no le importó con quién se relacionaba, porque al fin y al cabo su propósito era alcanzar a todos. De hecho, el domingo pasado hablábamos acerca de Jesús en la casa de este fariseo, pero allí se presentó una mujer y ya por supuesto hablamos de eso. Hoy vamos a tocar este tema y es interesante que en los primeros 24 versículos de este capítulo 14, Jesús está en la casa de un fariseo. Si usted lee, por ejemplo, el versículo 1, dice allí, el versículo, estamos en el capítulo 14, disculpen, allí, y desde el versículo 1 de ese pasaje, comenzamos a ver entonces, dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer, otra vez aquí está la idea, en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. O sea, allí comienza precisamente el asunto de Jesús en la casa de un fariseo, está comiendo, está allí otra vez. Pero dice que era el día de reposo. Ahora, en el día de reposo, hermanos, ustedes saben que en efecto no se hacía nada. Sí, lo único que se hacía era descansar, pero además de eso se comía. Y Jesús entonces fue invitado en el día de reposo para este lugar en casa de los fariseos. Ahora, allí había un hombre con una enfermedad. Los textos previos nos hablan de que era un hidrópico. Esta enfermedad era de una hinchazón de los brazos y de las piernas. Es interesante que Lucas hace mención de esto porque en el día de reposo Jesús sanó a este hombre. Y eso generó entonces una discusión entre ellos y Jesús le dijo que si era lícito o no hacer bien en el día de reposo. Incluso puso la comparación, si un asno se queda atascado en un lugar, ustedes en el día de reposo lo buscan, por supuesto. Y dice el texto que ellos no le dieron respuesta a Jesús. Y Jesús siguió enseñando en la misma mesa
y observó que a algunos de ellos les gustaba ir a ocupar los primeros asientos. Y Jesús le dijo, no hagan eso. Porque si un día le invita a alguien, usted va a un banquete, y usted se sienta en un puesto delante, y entonces viene el dueño, el encargado del banquete, y le dice, mira, sabes que ese puesto está reservado para alguien. Entonces vas a pasar la vergüenza de ser mudado hacia atrás, porque simplemente tú ocupaste ese lugar. Y es interesante que él sigue hablando, e introduce otra cosa aún que es aún más interesante, en los versículos 12 al 14, y es él enseñó acerca de los que debieran ser invitados a alguna cena. ¿Quiénes debieras tú invitar para esa cena? Y él hace alusión a los cojos, mancos y ciegos y pobres. Y entonces da una explicación que es interesante. Él dice, bueno, hace eso porque entonces ellos no van a tener las maneras de invitarte otra vez a comer porque son pobres, en este caso, no tienen esas posibilidades. Pero si tú invitas a aquellos que son iguales a ti, entonces ellos se van a sentir comprometidos a recompensarte y te van a invitar, entonces tú pues vas a perder la recompensa. Y entonces Jesús dice, haz eso para que tu recompensa sea en la resurrección, cuando por supuesto se dé esto en el futuro. Es interesante que estando en todo en ese contexto, entonces uno de ellos, aquí entre el versículo 15, donde vamos a comenzar nuestro mensaje, uno de ellos dijo lo siguiente, el versículo 15, otra vez estamos allí en el capítulo 14 del libro de Lucas, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ese texto, ese versículo, da origen entonces a todo lo que vamos de alguna otra manera a desarrollar esta tarde. Cuando uno entonces de los comensales oyó a Jesús hablar acerca de las comidas terrenales, porque aquí viene el punto, entonces él hizo referencia a la bendición futura de lo que serían las comidas celestiales. Ahora yo quiero que ustedes fijen esto en mente porque es interesante ver cómo de alguna otra manera estaba en el ambiente el asunto de una comida, de un banquete que iba más allá del elemento terrenal. Se hablaba estaba en el ambiente, repito, la idea de una comida que se iba a celebrar en el cielo. Y esto es interesante porque Jesús en este pasaje, especialmente cuando habla de esta parábola, va a hacer alusión acerca de eso precisamente. Y hermanos, esta tarde yo tengo el compromiso de hablarles acerca de este tema que lo titulamos La lista de los invitados. ¿Por qué este tema? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué emerge ese tema? ¿Por qué surge este título de este mensaje? Porque en esta parábola que leímos hay unos invitados, pero esos invitados que fueron previamente seleccionados y con anticipación se les habló acerca de esto, pues simplemente ellos no vinieron a la invitación. Y aquí el corazón de esta parábola para entenderla. Entonces nos preguntamos esta tarde, según esta visión de este hombre, cuando habló de bienaventurados los que van a comer en el reino de los cielos, nos preguntamos, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es el sentido de esta parábola? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Entonces vamos a ver en primer lugar que hay una lista previa de invitados. Vamos a verlo de esa forma. Hay una lista previa de invitados. Vayan al versículo 16 para que sigamos el texto. Miren lo que dice el texto. Un hombre hizo una gran cena. ¿Y qué más dice el texto? Y convidó a muchos. Agarren eso, subrayen eso, porque es significativo. Mis hermanos, la Biblia nos habla de fiestas, de banquetes y de celebraciones. Quiero decir esta tarde que nuestro Dios es un Dios alegre y se goza con nuestras alegrías. Dios no es un Dios serio, un Dios de cara arrugada, que no le habla a nadie, que todo el tiempo anda obstinado. Así no es nuestro Dios. Nuestro Dios es alegre. Es un Dios, y así nos lo muestra la Biblia. Por supuesto tiene otros atributos, pero en primer lugar, y hablando en este contexto, decimos que Él es un Dios alegre. Por supuesto que las fiestas aprobadas por Él no son aquellas donde reina, o quiero decir, las fiestas que es la prueba, quiero decir primero esto, son las fiestas donde reina lo sano,
donde reina entonces el compañerismo entre los hermanos. Mira, qué bendición es que nos estemos visitando, nos estemos invitando a comer y estamos disfrutando precisamente de ese compañerismo sano. Por supuesto, donde también se le rinden los honores a Él. Pero las fiestas mundanas, donde hay excesos de alcohol, de drogas, desenfrenos sexuales, por supuesto son reprobadas por Él. En esa fiesta Él no participa, porque son fiestas dedicadas en todo caso a la carne, al placer y aún hasta el mismo enemigo, hasta el mismo Satanás. Por otro lado, es interesante que el concepto de una gran cena con muchos convidados es común en la Biblia. Especialmente en el Nuevo Testamento vamos a encontrarnos con esa figura. No hay que hacer una gran exégesis bíblica para entender que esto que encontramos aquí es una referencia a esa cena que viene, esa cena que está preparada en este caso. Porque si bien es cierto, Jesús está cenando allí con los fariseos, Él lo está llevando a una cena, la cena futura, y está hablándoles a ellos acerca de quiénes fueron invitados precisamente a esa cena. Quiero que mantengamos eso en mente. Por eso este hombre que estaba allí dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y esta figura es muy hermosa para ilustrarnos al cielo como un lugar de gozo y de total satisfacción. Escuche esto. Cuando se habla de una cena en ese contexto celestial, en el reino del Señor, se está hablando entonces del cielo, de un lugar de eterna satisfacción. Un lugar donde nosotros podemos entender la bendición que el Señor tiene preparada para todos nosotros y que nos aguarda y que es de plena satisfacción. Yo no sé cuando usted piensa en el cielo, qué es lo que viene a su mente, qué es lo que hay en su corazón, pero déjeme decirle que el cielo es un lugar de gozo, es un lugar de satisfacción, es un lugar de paz, es un lugar de alegría, es un lugar de propósito, es un lugar de esperanza, es un lugar donde precisamente está el Señor y Él, por supuesto, con su presencia nos hace vivir ese tipo de vida precisamente allá en el cielo. El versículo 17 dice, y a la hora de la cena envió a su siervo. Ahora, sígame allí porque hay muchas cosas que queremos decir acerca de todos estos textos, cada uno en su lugar. Una de las cosas maravillosas de la Biblia es mostrarnos siempre el reloj profético de Dios. Siempre la Biblia nos va a mostrar ese reloj profético, cosas que se están cumpliendo, cosas que se van a cumplir, cosas que están pasando. Hoy más que nunca, en este tiempo que estamos viviendo, el reloj profético de Dios sigue marcando su hora y está siendo tan preciso que las cosas que estamos viendo, lo que estamos escuchando, las guerras y no solamente rumores de guerra, sino guerras que están pasando, eso forma parte del reloj profético del Señor. En el contexto de esta gran cena, fue evidente, además del lugar donde se iba a dar esto, la hora exacta, porque dice el texto, y a la hora de la cena envió a su siervo. Ahora, agarren esto y síganme allí para que entendamos entonces el espíritu de la parábola, lo que la parábola nos quiere mostrar, según el Señor pues la está transmitiendo, la está dejando. Como un detalle curioso de esta parábola, está el hecho de la presencia del siervo, a quien el encargado de dar a conocer la decisión del amo, entonces lo envía. ¿Qué dice el texto otra vez? Y a la hora de la cena envió a su siervo. Ciertamente, mis amados hermanos, las parábolas no tienen una enseñanza doctrinal. Escuche esto, porque de repente hay enseñanzas que la gente quiere sacar de una parábola doctrinal y eso no cuadra, no funciona. Las parábolas son comparaciones, son historias que tienen que ver con una comparación, con un ejemplo, pero no es una doctrina como tal. Entonces, sin embargo, quiero decir, las parábolas nos muestran especialmente el asunto de la primera y la segunda venida de Cristo. Cuando uno lee las parábolas, muchas de ellas nos revelan esto. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Porque el texto comienza diciendo, y a la hora de la cena envía a su siervo. Cuando uno comienza a conectar entonces la palabra del Señor y la comienza a conectar con los demás textos bíblicos, se da cuenta de algo que es interesante. Pablo va a decirnos que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso lo dijo Pablo para dar a entender que se cumplió en Jesucristo eso. Cuando vino Jesús, entonces Juan, uno de sus discípulos, cuando escribió su libro,
él dijo estas palabras. Lo dijo allá en Juan 1, versículo 1:11. Dice allí que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, entonces Dios envió a su Hijo, dice Pablo, pero quiero decir de Juan, que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Estaba haciendo referencia entonces al hecho de que Jesús vino precisamente para su pueblo, para trabajar, para salvar a su pueblo, pero ¿qué sucedió? Su pueblo no le reconoció, los suyos no le recibieron. ¿Qué sucedió entonces? El siervo que fue enviado, ese siervo representa a Jesucristo. Ahora Cristo aquí comienza a dar a conocer lo que ellos quizás no entendían, que ese siervo que está yendo a decir que llegó la hora de la cena es Jesucristo. Pero ¿qué dice el texto y qué dice la parábola? Que él fue rechazado en el caso del siervo y por supuesto fue rechazado el dueño de la cena. Es interesante, mis amados hermanos, pensar que Israel entonces rechazó la invitación de Dios porque Jesús no llenó las expectativas mesiánicas que ellos esperaban. ¿Por qué rechazaron a Jesús los judíos? Porque para ellos Jesús no era el Mesías, según ellos, prometido. ¿Cuál era el Mesías prometido de Israel? No el profético, el de Israel, según ellos, la concepción. Pues era el rey que iba a venir, según la línea davídica, e iba a venir montado en un caballo, va a venir con un ejército y por supuesto iba a destruir, en este caso, al imperio romano. Jesús no llenó esas expectativas, todo lo contrario. En vez de venir en un caballo, vino montado en un asno, un burro, según lo que conocemos nosotros. Entonces este rechazo es el propósito de esta parábola. Israel rechazó la invitación de Dios porque Jesús, repito, no llenó sus expectativas como el Mesías prometido. Y eso nos lleva entonces al versículo, el mismo versículo 17, que dice, venid, ya todo está preparado. Fíjense que en un solo versículo de esta parábola nos ilustra, nos muestra la importancia que tiene el anunciar ese momento cuando Jesucristo ha llegado. Según la costumbre de Medio Oriente, el anfitrión del banquete invita a un grupo de amigos. De acuerdo con el número de personas que acepten la invitación, se decide, escuche esto, la cantidad y el tipo de carne que se iba a servir. Entonces todo esto está en el contexto de lo que era la cena como tal, bien preparada, bien organizada, pero aún más era preciso el número de comida, o sea, la cantidad de comida que se iba a servir. No se podía desperdiciar nada en este caso. Y entonces le dice, venid, ya todo está preparado. Hermano, hay algo extraordinario en este texto, porque estamos hasta ahora viendo la bondadosa invitación de este dueño del banquete, de este padre de familia, porque así se va a conocer, que en resumidas cuentas es Dios mismo el que está llamando, el que está presentando a aquellos comensales de ese tiempo la invitación. Entonces el día señalado se sacrificaban animales y aves, dejando listo el banquete. Una vez listo, el dueño de la casa enviaba a su siervo a recorrer el pueblo pronunciando estas palabras. Escuchen las palabras que pronunciaba. Hagan el favor de venir porque todo está listo. El siervo iba por todas partes diciendo esto. Ya llegó la hora, la cena está lista, por favor vengan que mi amo les está esperando. Es interesante que muchos habían recibido la invitación con anticipación. Se les había enviado seguramente con meses de anticipación. Estoy hablando de esa manera figurativa. El dueño del banquete se aseguró que todos ellos tuvieran la invitación. Con anticipación el siervo fue y llevó todas las encomiendas. Todo estaba preparado. El texto donde Jesús está y con quién está es una referencia entonces a quiénes eran. ¿Quiénes eran esos invitados? Por supuesto eran los judíos. Fíjense que en Isaías 25, 6 al 8, vamos a encontrar esa profecía acerca de ese banquete que el pueblo judío esperaba de alguna otra manera disfrutar en el reino de Dios. Por supuesto, aquí hay una interpretación que ese reino pudiera ser el reino milenial o simplemente el reino que nos estuviera permanentemente con el Señor. Como quiera que sea, está allí. Escuche lo que dice Isaías 25, 6 al 8. Y Jehová de los ejércitos hará
en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que se envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Y escuche esto, que era lo que había en la mente del pueblo judío. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Porque Jehová lo ha dicho. Esa era la profecía. Y ellos entonces estaban en la expectativa de ese banquete, que iba a suceder ese banquete. Pues, ¿qué está sucediendo aquí? Jesús está presente. Jesús te recuerda con esta parábola que Él está allí para dar el cumplimiento a esa palabra profética. Pero ¿qué sucede entonces? Esto es lo que vamos a ver en la segunda parte. Hay una excusa para no asistir. Ahora yo quiero que usted me siga, por favor, y agarre esta parte que voy a mencionar, porque sorprendentemente en esta parábola, las personas que estaban invitadas para ser parte del banquete, simplemente ahora comienzan a excusarse. Vamos a ver, hay 3 de ellos, que por cierto, pienso yo que estos 3 es como un resumen, porque muchos eran invitados, pero estos 3 representan a lo que quiero mencionar esta tarde, para que veamos entonces cómo es que la gente que ha sido invitada también rechaza y está rechazando la invitación, y por lo tanto vamos a ver la reacción también de nuestro Dios. Primero, una nueva hacienda ha sido comprada. Versículo 18, imagínense eso. Vean lo que dice el versículo 18 del pasaje. Comienzan las excusas. Ay, las excusas, mis amados hermanos. ¿Cuántas veces nosotros también tenemos excusas? Dice el versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero, ¿qué dijo el primero? El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Vamos a analizar esto, porque aquí hay algo que Jesús no dijo esto por casualidad. Escuche esto. Este texto nos muestra entonces, de una manera sorpresiva o sorprendente, esta declaración. A todos y todos a una comenzaron a excusarse. Los que estaban escuchando la parábola sabían que esta primera excusa era una mentira descarada. ¿Por qué decimos esto? ¿Quién en su sano juicio va a comprar una hacienda a ciegas? Era algo insólito. Entonces esa excusa no cabe en ese momento. Esa fue una excusa barata, porque nadie compraría una propiedad sin antes inspeccionarla cuidadosamente. Entonces, lo que dijo esa persona en ese momento no cabía desde el punto de vista de una respuesta lógica. Él no necesitaba verla porque ya la tenía. Si la compró, pues era de él. Cualquier momento podía ir a ver su hacienda, en este caso. Era suya. Esta primera excusa tiene que ver con el cuidado de este mundo. Aquí vamos a las aplicaciones. Vamos a ver desde el punto de vista de que esta excusa representa a aquellos que prefieren estar con sus afanes del mundo, atendiendo las cosas del mundo en lugar de atender las cosas de Dios. ¿Por qué? La hacienda representa eso. Es la representación de todos aquellos que prefieren el amor al mundo con sus deseos y placeres. ¿No es esto lo que sucede a menudo? ¿Cuántos escogen continuamente ir a su hacienda, entre comillas, en lugar de venir para encontrarse con el Señor, que entre otras cosas le ofrece la salvación y la vida eterna? Piensen en este momento. ¿Cuánta gente, incluyendo gente nuestra, vamos a hablar ni siquiera de los inconversos, gente nuestra, que prefieren un domingo estar en cualquier otro lugar, aún siendo creyentes, que estar en la casa del Señor, que seguir al Señor? Esta es una excusa muy barata, muy barata. Es uno de los menosprecios más descarados que los hombres le hacen al dueño del banquete y su gentil invitación. Escuche esto, hermano. Es descarado que alguien diga, no, yo no voy porque simplemente estoy haciendo esto otro. La segunda excusa, versículo 19. Mira lo que dijo el otro, versículo 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Otra excusa barata. ¿Sabe por qué? Porque
Si él había comprado una yunta de buey, y dice que eran 5, pues el número era mayor. Simplemente él, antes de que eso suceda, él tiene que haberlas probado. Decía la costumbre de ese tiempo, que la persona que compraba una yunta de buey, o sea, estamos hablando de bueyes que eran especialmente para el arado, el dueño le daba la posibilidad de probarlos y probarlos. Si no le gustaba, simplemente los dejaba. Pues el texto dice, voy a probarlos. Es mentira, porque si los compró, pues por supuesto los tiene. Tenía que haberlos probado antes. Ahora, ¿de qué estamos hablando, hermano? Otra vez, una excusa pobre, como la anterior. Porque nadie compra una yunta de bueyes sin haberla probado antes. Y menos 5 yuntas. Esta excusa se conoce como el engaño de las riquezas. Aquí afirmo lo siguiente. Esta nueva excusa presenta una actitud del vil menosprecio a la invitación del bondadoso anfitrión. Es como si dijera, tenemos otras cosas que atender más urgentes por ahora. Hay otras cosas más importantes, por lo tanto, Dios puede esperar. Las cosas del Señor pueden esperar. Bueno, ¿no es eso lo que sucede con este mundo? Piense un poco en esa invitación que es constante de parte del Señor y la gente dice, está bien, es bueno, el evangelio es bueno, por supuesto, tiene que ver con la salvación, con la vida eterna, pero ¿sabe qué? Eso puede esperar, eso puede esperar. ¿Sabe que a Satanás le ha resultado muy bien esta estrategia? Es bueno, pero puede esperar. Simplemente la gente puede seguir esperando. Hay personas demasiadas ocupadas con sus vidas para que Dios sea parte de sus planes. Simplemente no tienen necesidad de Él. No muchos están dispuestos a comprometerse con la fe. Por lo tanto, encuentran inconveniente la invitación que tan gentilmente le está haciendo, en este caso, el amo de la fiesta, del banquete, el padre de familia. En los pensamientos de algunos, esta fiesta pareciera ser aburrida. Eso es lo que mucha gente piensa. No, esa de estar en la iglesia es muy aburrido. Mi fiesta es mejor, es más alegre la fiesta que tengo. Por lo tanto, presentan esta excusa de esa manera. No tengo tiempo para asistir, para participar de ese banquete. Pero hermano, mire la tercera. La tercera es aún más insólita. Versículo 20. Mire lo que dice el versículo 20. Y otro dijo, ¿qué dijo? Me acabo de casarme. Y por tanto, no puedo ir. Bueno, uno pudiera decir, bueno, la verdad es que quizás este tenía un poco más de razón porque estaba ocupado en el asunto de atender a su esposa. Estaba en la luna de miel. Pudiera pensarse esto. Pero hermano, ¿sabe que esta es una excusa también barata? Porque pensando uno en esto, imaginándose la parábola, imaginándose la escena, por supuesto, qué gozo para aquel hombre contar con una pareja de recién casado para precisamente gozarse con ellos allí. Y hermanos, aquí encontramos algo que debemos nosotros tomar en consideración. Es mejor, en este caso, demostrarle a nuestra familia que lo más importante no son ellos, escucha esto, no es una contradicción lo que estoy diciendo, cuando se trata de darle la prioridad al Señor. Cuando pienso en la importancia que tiene mi Señor, entonces Él está por encima de mi esposa y de mi esposo y de mis hijos. Y en esta parábola tenemos nosotros esa verdad. Esta pareja consideró que era más importante darle prioridad a ellos como tal, por supuesto, por lo que habían hecho, que la invitación de su amo, la invitación que le había hecho, quiero decir, el padre de familia. Esta realidad la estamos viviendo siempre. Nosotros nos encontramos en este caso con personas que prefieren entonces vivir justificándose que lo más importante es su familia, que lo más importante son su entorno familiar, que el mismo Dios. Al final entonces, cuando se invierten esos papeles de esa manera, entonces hay situaciones que comienzan a ser muy difíciles, problemas muy serios en el contexto de la familia, incluyendo esto en la vida cristiana. Déjeme mencionar esto, déjeme decir esto. Nosotros, en mi caso particular como pastor, siempre voy a decir estas cosas. Primero Dios, después la familia y tercero la iglesia. Ese es el orden. Pero si usted dice primero la familia y después Dios y por último la iglesia, pues está muy mal. Pero muy mal. El orden es primero Dios, después mi familia y después la iglesia.
Déjeme ponerlo mejor de esta manera. Los tres juntos, mi Dios, mi familia y mi iglesia. Y de esa manera caminamos y caminamos bien. ¿No le parece? Caminamos mejor. Spurgeon, este célebre predicador inglés del siglo pasado, hablando de esta expresión, no puedo ir, dijo lo siguiente: el hombre pretendía por así decirlo, descartar el asunto. Deseaba ser entendido como si hubiera tomado una decisión y ya no estaba abierto a discusiones. No parlamentó, no habló, pero simplemente dijo: yo no quiero más persuadir, no puedo ir, y eso es concluyente. Simplemente no quiero ir, no me importa. Esa fue su conclusión. De acuerdo con esto, entonces, no hay razones por las que alguien no quisiera ser parte de un banquete, simplemente porque no quiere ir, porque no quiere participar. Si el hombre, mis amados hermanos, se pierde, no será, escuche esto, por falta de una invitación divina. No será por la falta de la invitación que Dios le está extendiendo desde el principio del mismo mundo. Desde que la persona, por supuesto, concibió su vida, Dios le está extendiendo la invitación para que venga a conocerle, para que venga a buscarle, para que venga a reconocerle. Esto me lleva a mi tercera verdad, y es que en esta parábola hay un enojo justificado. Vayan al versículo 21, miren lo que dice el versículo 21 del pasaje que estamos leyendo. Versículo 21 dice: vuelto el siervo hizo saber estas cosas, ¿a quién? A su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá ¿a quiénes? A los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Se acuerdan que Jesús había dicho eso anteriormente al principio? Cuando invites a alguien a tu casa, no invites a los que tienen más o menos posiciones, sino invita a los cojos, a los ciegos, a los mancos y a los pobres. Aquí vuelve a repetir ahora, pero cambia en otra dirección completamente. ¿Cómo cambia? Él está diciendo, puesto que aquellos que fueron invitados para esta fiesta no vinieron, pues ¿sabes qué? Mándalos por donde tienes que mandarlos, pero para aquí me vas a traer a esta gente. ¿Cuál es esta gente? Esto que está mencionando. Entonces aquí hay algo que es sorprendente en esta parábola. Y yo quiero que usted me siga allí porque es muy interesante ver la actitud del padre de familia y entonces el siervo. Lucas es un maestro en la narrativa. Me encanta Lucas por eso. La manera como describe lo dicho por Jesús es una finura sin igual. Así pues, como era de esperarse, el siervo tenía que regresar y dar el reporte a su dueño. Ahora, vamos a aplicar la parábola. Si Jesús va a decir finalmente que ese padre de familia es Dios, ¿quién es el siervo? El siervo es Jesucristo. Ahora, veámoslo de esta manera, en esta aplicación. El siervo regresa para dar el reporte en este caso al padre de familia, que es Dios. Jesucristo viene y le da el reporte a Dios. ¿Cuál es el reporte? Bueno, el reporte, Padre Celestial, es que yo fui a la tierra y le llevé el mensaje a mi gente, a mi familia, al pueblo llamado Israel, el pueblo judío, y ese pueblo lo rechazó. Y hay algo aquí que es sorprendente, mis amados hermanos, por lo que va a ocurrir, por lo que va a pasar. Porque uno se va a preguntar, bueno, ¿a quiénes representan los cojos, los ciegos, los mancos, los pobres? ¿A quiénes representan? Eso es lo que queremos descubrir aquí en este pasaje. El rechazo de estos invitados fue una gran afrenta para el dueño de la casa, y al ver que la intención de ellos era avergonzar y humillarlo, entonces se enojó con razón. Ahora, quiero decir esto en función de aquellos que piensan que Dios no se enoja, que Dios todo el tiempo tiene una cara alegre, que Dios nunca nos hace nada. Desde el punto de vista de su enojo, Dios se enoja. Y bastante. La Biblia dice que su ira es tan grande como su amor, porque es uno de sus atributos. Y en este pasaje vemos entonces, en esta parábola, la ira de ese padre de familia. ¿La ira de quién? La ira de Dios. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo Jesucristo para que viniera a su pueblo, pero lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Pero bendito sea el Señor que los que creyeron en su nombre, los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entre ellos estamos nosotros. Es lo que yo digo, que gracias, entre comillas, gracias al rechazo de los judíos, nosotros fuimos insertados como el olivo silvestre en aquella planta que se llama el pueblo de Israel. Perdieron el privilegio y entonces entró la iglesia del Señor. Entonces, ¿a quién representa la iglesia del Señor? A los cojos, a los pobres, a los mancos y a los ciegos. ¿Me están siguiendo? Y si bien los invitados eran compañeros de la misma categoría, es interesante porque los invitados, hermanos, eran tan ricos como aquel que está invitando. ¿Sabe por qué? Porque compraron haciendas, compraron yuntas y se casaron. Entonces tenían posibilidades. Claro que las tenían. Es como decir, bueno, la verdad es que no nos interesa eso. ¿Sabe por qué? Porque estamos completos. Y aquí hay un principio que nosotros tenemos que ver. La gente que se siente satisfecha desde el punto de vista material dice, yo no necesito de Dios. Pero hermanos, estamos en presencia de algo que debe estremecernos y debe hacernos pensar. Mira lo que dice otra vez el versículo 21. Entonces, enojado el padre de familia. Esta declaración es distintiva en esta parábola. El rechazo a última hora de una invitación hecha con una anticipación provoca el enojo justificado de cualquier anfitrión. Jesús lo identifica como el padre de familia, como para darle más importancia a este hecho. Ahora, si este padre de familia representa a Dios y su enojo, entonces otra vez estamos en presencia de algo que debe llamarnos poderosamente la atención a todos nosotros. Estos malagradecidos, vamos a hablar en esos términos, que rechazaron la invitación, entonces el padre de familia va a decir, ¿sabe qué? Estos no me van a guardar la fiesta. Si piensan que la fiesta se va a acabar, están bien equivocados, porque ahora es cuando va a haber fiesta. Vamos a verla de esta manera. Entonces aquí entra, mis amados hermanos, lo que dice el texto, versículo 21. Ve pronto, dice, por las plazas y por las ciudades, por todas partes, e invita a aquellos que no estaban invitados. O sea, aquí entra este asunto de la teología, hermano, viéndolo desde el punto de vista de ese estudio que uno tiene que hacer allí detenidamente. No es tanto de la parábola, porque repito, la parábola tiene una sola enseñanza. Pero sí desde el punto de vista de los designios divinos, porque aquellos que originalmente fueron invitados, hablando del pueblo de Israel, se perdieron el banquete. Esto entonces originó lo siguiente. Acto seguido entonces instruye a sus siervos para ir pronto a los lugares menos indicados, a invitar a los marginados, no a la gente hermosa, sino a las masas sucias, a los que no van a presentar excusas. Déjeme ponerlo aún más todavía. El banquete está servido. Las mesas están impecables. Todo blanco. Todo pulcro. Imagínense quién está preparando esto. Los que se esperan van a venir con etiquetas, con sacos, con corbatas, finos. Esos son los primeros invitados. Es la expectativa. Pero ninguno de ellos aparece. De repente usted ve que comienzan a llegar algunos malolientes, ciegos, cojos, pobres, y comienzan a llenar las bancas o las mesas, las sillas, y comienzan a ser parte de ese banquete. Y entonces el siervo le dice, ¿sabe qué? Amo, se llegaron una cantidad de ellos y por supuesto están participando ahí, están todos allí. Entonces él dice esta expresión, es lo que quiero enfatizar, todavía hay espacio para ellos, hay espacio todavía. Y es interesante que él dice, pues sigue, vuelve otra vez, ve por todas partes, por los valles, por los montes, por todas partes y fuérzalos a entrar. Ahora, cuando uno lee esa parábola, siempre, yo he escuchado una mala interpretación de esa palabra, porque la idea de forzarlo no es que a juro van a entrar.
Una hermanita decía, pastor, tenemos que agarrar a esa gente que anda por ahí que no quiere, agarrarlos y traerlos a la iglesia, porque eso dice la Biblia. Esa no es la interpretación de ese texto. Lo que sí dice es que amablemente, más bien, vaya, convéncelos y diles, mira, hay una cena preparada y mi amo quiere que esa cena salga, que esa cena, por supuesto, no se quede, no se pierda. Y por supuesto ellos vinieron allí. ¿Sabe por qué vinieron? Porque tenían hambre, porque jamás en sus vidas nadie les iba a invitar a semejante banquete. Porque nunca pensaron ellos que un hombre rico con tantas posibilidades les invitara a ellos, que eran pobres, ciegos, cojos y menospreciados. Hermano, la comida no podía botarse. O sea, no es como la comida del McDonald's y todos esos lugares donde se bota todo el tiempo esa comida. No se trata de eso. Esa comida no podía botarse. Esa comida alguien tenía que comérsela. Y si aquellos que fueron invitados no fueron dignos de esa comida, entonces él dice, ve y busca otros. Los judíos despreciaron la visitación del Señor y rechazaron su invitación para ser los primeros comensales del banquete mesiánico. Uno se pregunta cosas como estas, hermanos. Israel rechazó a Jesucristo. Los judíos rechazaron a Jesucristo. ¿Y sabe qué? Lo siguen rechazando hasta el día de hoy. Y uno se pregunta, ¿qué pueblo más grande en la tierra como Israel para haber conocido las bondades de Dios? El amor de Dios, el perdón de Dios, el cuidado de Dios. Sin embargo, llegó el Mesías prometido y lo siguen rechazando. Entonces, ¿qué le espera a este pueblo? Pues lo que la Biblia dice, que serán entonces severamente castigados. Y por eso la Biblia habla, precisamente, escuche lo que habla la Biblia. La Biblia habla de que la iglesia será arrebatada. En el rapto, la iglesia será arrebatada. Y el pueblo de Dios, que fue el primero para ser invitado y participar de toda esta comida, se quedará. Y tendrá que vivir la gran tribulación que va a venir sobre esta tierra. Simplemente porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mire, esta parábola es tan seria, hablando desde este punto de vista, que nos damos cuenta entonces que de Dios nadie se burla, primero. Dios ha preparado todas las cosas para que haya una respuesta, en este caso, a su bondadosa invitación. ¿Qué va a pasar entonces si rechazamos? Ahora, cuando uno aplica todo esto en la vida espiritual, uno comienza a ver cosas como estas. En esta parábola hay tres cosas, o tres tipos de gente, quiero decir. Está el padre de familia, está el siervo y están los invitados. El padre de familia pensó desde un principio en su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Israel. Su pueblo, el pueblo prometido. Pensó en el siervo Jesucristo. Vino en el tiempo exacto para salvar a su pueblo. Entonces, en ese rechazo, comenzamos a ver algo, como dije, que solamente en la economía divina se puede entender esto. Israel rechazó al Mesías, pero la iglesia aceptó al Mesías. La iglesia aceptó a Cristo. Es la iglesia que está hoy acá reunida y la que está reunida en todas partes. No somos judíos, que por cierto, esos que quieren ser judíos, yo no sé, porque ni tienen cara de judíos, ni hablan judíos, pero quieren ser judíos. Nosotros no somos judíos porque somos gentiles. Y es precisamente ese pueblo que entró, porque Israel lo rechazó, que nosotros tenemos ahora este privilegio. El asunto acá entonces es aceptar la invitación y acudir, no permitiendo que los afanes de este mundo nos distraigan, sino que nosotros entendamos que esta invitación está abierta. Ahora, déjeme aplicarlo también en este contexto. No hay nada que pueda hacer una persona para merecer la invitación a este reino de los cielos. Usted ni yo
no podemos hacer otra cosa sino aceptar la invitación. ¿Qué sucede entonces si rechazamos la invitación? ¿Qué pasa si el Señor me llama y me llama y me llama y yo rechazo la invitación? Pues déjeme decirle que si usted oye y oye y oye la palabra del Señor y no la acepta, usted entonces está dentro de este grupo que rechazó también al Señor. Entonces, ¿qué es lo que espera el Señor de nosotros? Que acudamos al banquete. Yo quiero concluir esta tarde diciendo lo siguiente. Un día celebraremos el gran banquete celestial. La iglesia, compuesta por todos los gentiles de todos los tiempos, celebrará con el anfitrión eterno el banquete celestial. ¿Quiénes estarán allí? Escuche lo que dice Juan en su palabra, Apocalipsis 7:9. La visión fue esta. Vio una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y hablaban y clamaban y por supuesto adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y es interesante esta figura o esta visión, quiero decir, de Juan, porque nos muestra entonces a una multitud que no se podía contar de todas partes, pero era la multitud de los gentiles que entraron precisamente delante de la presencia del Señor, y obviamente aquellos que finalmente se salvaron. Y ahora están entonces allí delante del Señor. Pero mire lo que dice el versículo 24 de esta parábola. Mire lo que dice el versículo 23, quiero decir. 24, perdón. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. ¿Sabe lo que dice otra versión, la nueva traducción viviente? Dice, ninguno de estos probará ni una migaja de mi comida. Así dice la traducción. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se excusaron y rechazaron la invitación. Bendito sea nuestro Dios que nos invitó para ser parte del banquete celestial. Y que nosotros ahora nos preparamos para ese banquete. Ese banquete, hermanos, dice la Biblia, que se va a celebrar con las bodas del Cordero, cuando estemos en la presencia del Señor. Israel rechazó la invitación, pero la iglesia entró entonces para ser parte de esto. Ahora nosotros somos, como hijos de Dios, los nuevos, diríamos, comensales. Representamos a los pobres, a los cojos, a los ciegos y a los que están en esa condición. Los representamos, pero ¿sabe qué? Eso significa que nosotros no tenemos otra cosa de qué agarrarnos, sino de la gracia divina. Porque aquellos que rechazaron la invitación eran ricos y ellos creían que eran suficientes para no aceptar esa invitación. Amada iglesia, que el Señor nos ayude a entender el principio de esta parábola, y es que en esa lista de invitados, los primeros fueron rechazados. Pero en esa nueva lista de invitados está la iglesia del Señor. Estamos nosotros. Y nosotros entonces ahora